al segundo bloque que tenemos destinado de estas grabaciones de la clase de Estructuras Internacionales 1, donde ya estamos llegando al final de nuestra materia. Hablábamos en el video anterior de todo lo que era el devenir del debate diálogo neo-neo. El debate diálogo entre el neoliberalismo y el neorrealismo para la generación de una agenda de investigación común de las relaciones internacionales, y habíamos dicho que esto iba desde 1985, es decir, empezó en 1985, porque hablamos del debate interparadigmático que venía desde 1973 a 1985, pero no les dije que el debate diálogo neo-neo tiene una importancia capital en las relaciones internacionales que va desde 1985 hasta 1991. Y aquí obviamente se produce un quiebre. ¿Por qué? Porque es un antes y un después dentro de la teoría de las relaciones internacionales, forzada por el hecho de el paso de una estructura internacional, que recuérdense el concepto de estructura internacional, que es la forma que adopta el sistema internacional en un momento dado de la historia, producto de la distribución de poder que existe en ella. Bueno, pasamos en 1991, podemos decir, siguiendo a Kaplan, que hay un step level, que hay un punto de ruptura entre un sistema y otro sistema, donde acá hasta 1991 tenemos una estructura internacional bipolar y pasamos a una estructura internacional globalizada, que comienza siendo unipolar, que después se transforma en una estructura internacional unimultipolar, y que pareciera que ahorita vamos de una estructura internacional unimultipolar hacia un mundo cada vez más multipolar. Y hablamos hasta de la bifurcación de las relaciones internacionales por tableros de juego. Un tablero de juego eminentemente militar, un tablero de juego en cuanto a un tema político, digamos político-diplomático, un tablero de juego eminentemente económico, comercial, y un tablero de juego de temas sociales. Entonces vemos cómo hay cada vez una mayor competencia dentro de las relaciones internacionales, y la teoría de las relaciones internacionales, no escapa de este fenómeno o de esta turbulencia, de este reacomodo de estructuras. Entonces nos encontramos con que en 1989 a 1991 se da esta ruptura, y esto es producto de dos fenómenos fundamentales. En 1989 la caída del muro de Berlín, y en 1991 con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con lo cual se da el comienzo de la era de la globalización, y la globalización al sol de hoy podemos dividirla en dos grandes partes o etapas. Una fase optimista de la globalización que va desde 1991 hasta el 2001, con la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center, los ataques terroristas a los Estados Unidos, a Nueva York, específicamente a Washington, y una fase pesimista de la globalización que empieza en el año 2001 y que todavía nos encontramos en ella, donde hay cada vez el surgimiento de más conflictos, más contradicciones, más reacomodos, y donde ahora hay una mezcla de conflictos entre lo que son causas tradicionales, como era la Guerra Fría, como temas eminentemente ideológicos, con temas civilizacionales, temas en cuanto a tecnología de la información, temas de índole ambiental, temas de índole multicultural, temas de índole democrático. Es decir, todo eso va siendo un gran amasijo de problemas dentro de las relaciones internacionales, que más que facilitar el trabajo de la teoría de las relaciones internacionales, lo que hacen es complejizarlo aún más. Entonces, de esto no escapa la teoría de las relaciones internacionales, y la teoría de las relaciones internacionales entonces genera una división entre lo que son las teorías racionalistas y lo que son las teorías reflectivistas.
Por una parte, las teorías racionalistas son todo el cúmulo de teorías desarrolladas desde 1919, momento del nacimiento de nuestra teoría, que es nuestro objeto de estudio, y este racionalismo principalmente se enfoca en lo que son los estudios del neorrealismo. Que tiene como principal autor a, como ya lo dijimos en el video anterior, a Kenneth Waltz. Correcto. Pero le surge un conjunto de teorías, un conjunto de teorías no, un conjunto de propuestas, porque ellos no se quieren dar a llamar teorías, porque ellos, todo este conjunto de posiciones reflectivistas, aparecen como una reacción al racionalismo y como una reacción al método científico. Y es precisamente la revolución filosófica de lo que tiene que ver con el conocimiento. Aquí nos encontramos con un verdadero debate de las relaciones internacionales. Habíamos dicho que había un debate precedente, que era el debate del funcionalismo y neofuncionalismo, que atacaban al realismo, y así como también al cientificismo, que atacaba el realismo político en el marco de lo que es la parte tradicional o la parte vieja de las relaciones internacionales. Pero ahora nos encontramos con un debate entre un modelo extraído del método científico, como es el neorrealismo, y se enfrenta a unos modelos reflectivistas que hacen énfasis en la filosofía del conocimiento. Y entonces ahora hay un debate que se divide en tres. Este debate que está aquí, y fíjense por qué son puntos distantes el uno del otro sin ningún tipo de elemento de conexión, porque precisamente se desconocen las posturas de uno frente a la postura del otro. Bueno, aquí nos encontramos con un debate existencial entre la posición racionalista y reflectivista, en cuanto a que es un debate al mismo tiempo ontológico, es decir, la razón de ser de la teoría de las relaciones internacionales, un debate epistemológico, es decir, es un debate en el marco de la ciencia, si es ciencia o no es ciencia las relaciones internacionales, y un debate metodológico al mismo tiempo. Es decir, que se pone en entredicho todo lo previamente elaborado en el marco de la teoría de las relaciones internacionales. Y otra de las cosas que se pone es que esta filosofía del conocimiento en el marco de las ciencias sociales contrapone la posición tradicional del método científico, que habla de una separación entre el sujeto de estudio o el sujeto cognoscente que está separado del objeto cognoscible, ¿correcto? Ahora, el reflectivismo plantea que las ciencias sociales son específicas en sí mismas, porque el sujeto cognoscente es al mismo tiempo objeto cognoscible
y viceversa. Es decir, que no hay una separación clara entre el sujeto de estudio y el objeto de estudio, sino que mutuamente se afectan. Al mismo tiempo que el ser humano quiere indagar sobre una realidad concreta en el marco de las ciencias sociales, él también es dador y receptor y consecuencia también de ese fenómeno social, y que forma parte de ese fenómeno social del cual está tomando parte. Y de aquí entonces toma valor e importancia capital el concepto de conocimiento intersubjetivo. Es decir, que el ser humano, de su propia reflexión, de su experiencia día a día y de la conexión con sus primos interpares o de sus semejantes, entonces saca nuevas formas de conocimiento, saca nuevas respuestas y al mismo tiempo genera nuevas preguntas respecto a todo lo que es la vida social. Entonces, estos reflectivistas ponen en entredicho todo lo que se viene elaborando producto del método científico y relativiza todo lo que tiene que ver con el conocimiento previamente dado. De allí a que estos señores, a los reflectivistas, los une más lo que enfrentan o a lo que se oponen que lo que es el acuerdo establecido entre cada uno de ellos en cuanto al método de investigación a generar. Por consiguiente, vamos a decir muy en criollo que todos ellos son un saco de gatos. Ellos son un saco de gatos. Ahora, estos dos puntos que vemos acá, que no tienen ningún tipo de conexión los unos con los otros, significa la etapa del reflectivismo radical. Fue lo que hablamos o fue lo que vimos en el libro de Esther Barnet como la primera fase del reflectivismo, es decir, la fase del reflectivismo radical, donde no había contacto entre esas dos posturas, que reúne a su vez unas corrientes dadas. Entonces tenemos a un reflectivismo radical que está compuesto por la teoría crítica, por los posmodernismos y por los feminismos. Ahora, ¿en qué consiste cada una? Primero, nos vamos a encontrar con la teoría crítica, y si queremos nosotros investigar lo que tiene que ver con la política exterior de Venezuela en el marco del socialismo del siglo XXI, necesariamente tenemos que revisar a la teoría crítica. De hecho, el profesor, su trabajo doctoral, de tesis doctoral, viene por aquí, es uno de los marcos teóricos que utiliza, o es uno de los marcos conceptuales, uno de los lentes de observación para comprender el fenómeno de lo que es la revolución de los enanos, o lo que tiene que ver con la revolución en el sur, principalmente en América Latina. Bueno, esa teoría crítica viene en su antecedente, viene dado por lo que es la primera y segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y tenemos como principal exponente de eso a Jürgen Habermas, que bien lo conocen ustedes, y bueno, y que toma el testigo Habermas a su vez de lo que es Theodor Adorno, de lo que son estos autores que formaron parte de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Bueno, ¿cuál es el planteamiento de ello? La teoría crítica tiene dos grandes divisiones. Tiene una primera división que es la de el estudio Gramsci. Vamos a grabar este nuevo video ya con el hecho de cerrar todo lo que es el desarrollo del reflectivismo radical y el reflectivismo moderado. Nos habíamos quedado en el video anterior en lo que tenía que ver con la teoría crítica. Habíamos dicho en la teoría crítica que se corresponde dentro del mundo de las ideas, dentro del mundo de las ciencias sociales, a todo lo que tiene que ver con el trabajo realizado por la primera y la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y que tenía como principal exponente a Theodor Adorno en un primer momento, y en una segunda generación a Jürgen Habermas como principal exponente de esta versión, al menos en el campo de las ciencias sociales. En el campo de las relaciones internacionales son dos grandes autores los que
son representativos de la teoría crítica, y estos autores son, por un lado, Robert Cox, y por otro lado Andrew Linklater. Estos son los dos grandes exponentes de la teoría crítica en lo que se refiere a las relaciones internacionales. En lo que a Robert Cox respecta, él es seguidor de la corriente gramsciana de pensamiento, mientras que Andrew Linklater habla de lo que es la emancipación de los seres humanos a partir del uso de la razón y a partir de lo que tiene que ver con salir de esa dominación por parte de las élites que gobiernan el Estado. Los seres humanos se vuelven libres y se autogobiernan ellos mismos, y entonces se borran las fronteras y verdaderamente entramos a un mundo dominado por un gobierno supranacional y dominados también por lo que es la colaboración mutua bajo intereses que son comunes. Esto tiene mucho que ver con lo que es el legado de la visión estructuralista, y que lo que también tiene que ver con la visión kantiana y el idealismo político dentro de lo que era la tradición más antigua de la teoría de las relaciones internacionales. Pero si nosotros queremos entender, por ejemplo, la política exterior de los países emergentes, o de los, vamos a decirlo así, de los países revisionistas del sistema internacional, entre los cuales se encuentra Venezuela, obviamente nosotros tendremos que echar mano de la teoría crítica para poder comprender esta cuestión. ¿Y cómo lo podemos comprender? Primero, habíamos hablado en algún momento de la visión comparativa entre Carlos Marx y Antonio Gramsci. La diferencia entre Marx y Gramsci es que Marx dice que la materia económica de la posesión y el hecho de los factores de producción, la propiedad sobre los factores de producción, va a generar también una condición de desigualdad estructural dentro de la sociedad, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, siendo la variable o el concepto fundamental por el cual se genera esta desigualdad estructural entre los seres humanos el concepto de plusvalía, que es la apropiación por parte del dueño de los factores de producción, es la apropiación de las unidades y las ganancias que se generan por la producción y la inversión de fuerza de trabajo para generar más unidades de producto en un determinado momento. Entonces esto obviamente genera una relación entre ricos y pobres, obviamente, que será el proletariado, que pone su fuerza de trabajo a disposición del dueño de los factores de producción. Pero la cuestión está en que estos ricos se convierten en élite y se convierten en dominadores del Estado, o se convierten en élite que verdaderamente va a gobernar los destinos de los países por vía de esa superestructura de dominación como es el Estado. Correcto. Ese Estado se sostiene a sí mismo a través del hecho de la reproducción de intereses cognitivos vinculados al trabajo,
que define relaciones materiales. Dentro de la realidad social tenemos intereses cognitivos vinculados a la comunicación, y eso tiene que ver obviamente con las interacciones que se dan entre esas interacciones que se dan en el marco de las personas en la sociedad. Pero si se dan cuenta, esto tiene que ver con la reproducción de un orden social determinado. Es decir, que habrán siempre unos ricos y unos pobres, y esta situación de intereses cognitivos son los que van a reproducir una y otra vez esa situación de desigualdad estructural. Ahora, la escuela de la teoría crítica, es decir, la primera y la segunda generación de la escuela de Frankfurt, y principalmente Antonio Gramsci, trabajará y se enfocará en la generación de intereses cognitivos, pero vinculados a la emancipación. Es decir, la forma de cómo superar esa reproducción de ese orden social injusto. Es la idea de tratar de generar un orden social alternativo, es generar un cambio social internacional y un cambio social nacional que le cambie la energía, la relación energética a ese Estado-nación que reproduce relaciones de desigualdad. Bueno, precisamente dice Marx que la economía determina la política, o lo que es lo mismo, las relaciones materiales, que de ahí viene lo del materialismo histórico. Las relaciones materiales determinarán las relaciones en el plano de las ideas. Y ahí es que donde viene el concepto de alienación y todo lo que tiene que ver con esto. Sin embargo, Antonio Gramsci, y de allí es que se agarra Robert Cox, y de allí es que se agarra Jürgen Habermas, Theodor Adorno y todos los miembros de la escuela de Frankfurt, dicen que la relación es al revés. La relación es eminentemente en el conocimiento. Es en el marco de las ideas donde se dan esas relaciones de poder. El primer espacio donde se generan esas relaciones de poder es en el conocimiento, donde el mundo de las ideas determinará el devenir de las relaciones materiales de la sociedad. Razón por la cual el cambio social se tiene que gestar es a través de la transformación de la superestructura, para que los factores de producción y las relaciones sociales de producción sean las que cambien como consecuencia de ello. Y el elemento clave para ese cambio social, tanto nacional como internacional, está en la generación de una nueva conciencia, de una conciencia de clase distinta, a partir de la reproducción y generación de intereses cognitivos vinculados a la emancipación. Y por eso la teoría crítica se centra valga la repetición, en la crítica al neorrealismo. El neorrealismo como teoría, dicen los teóricos críticos, que el neorrealismo lo que trata es de reproducir las relaciones de dominación y de hegemonía por parte de los Estados Unidos, razón por la cual un bloque de países o un sector de la humanidad tiene que generar intereses cognitivos emancipatorios a través de un discurso distinto a lo que es esa reproducción de esa hegemonía y de esas relaciones de poder desigual, para poder cambiar el mundo. De allí, por eso es que digo que tiene que entenderse, para poder saber cuál es el nuevo rol de la política exterior venezolana, tiene que entrárseles por aquí, por el tema de los intereses cognitivos vinculados a la emancipación, la creación de un nuevo hombre, de un nuevo hombre revolucionario. Es la única
forma y cuáles son los canales a partir de los cuales se generan estos intereses cognitivos vinculados a la emancipación a través del mundo de las ideas. Bueno, esto tiene como característica el enfoque en el tema educativo, es decir, la generación de una nueva metanarrativa a través del tema educativo y de los medios de comunicación. Y obviamente la generación de colectivos o grupos sociales o movimientos sociales que logren llevar y reproducir esos intereses cognitivos vinculados a la emancipación. De allí a la reproducción de lo que son los círculos bolivarianos, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, los movimientos sociales, el movimiento indigenista, el movimiento de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, todo lo que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, porque esas son voces alternativas, voces que están en contra de la reproducción de un orden social establecido o preestablecido, como es el tema de la hegemonía o el fortalecimiento del rol de Estados Unidos como potencia. Y estos grupos son los que tratan de vulnerar a través de un proceso educativo, de un proceso de comunicación y de un proceso de crítica constante esa hegemonía por parte de los Estados Unidos. Y por eso entonces es importante ver la teoría crítica desde la perspectiva de Robert Cox. Ahora, como lo decíamos anteriormente, Andrew Linklater se aleja de la parte gramsciana y va dirigida a lo que es el desarrollo del discurso por vía de la visión kantiana y de la visión emancipadora del ser humano, es decir, que con el ejercicio de la razón y el establecimiento de lazos sociales transnacionales que generan solidaridad, se va generando unas expectativas y un conjunto de intereses colectivos que tratan de cambiar la realidad social por vía de la presión de abajo hacia arriba, borrando las fronteras o por lo menos aprovechando la porosidad de las mismas para establecer vínculos societales fuertes, muy sólidos entre los miembros que forman parte de la sociedad internacional en función de avanzar hacia una constitución de una comunidad internacional.